Llegamos a nuestro tercer bloque, donde yo estoy armando estos micros de filosofía. La otra vez no sé, a algunos les habrá gustado, a otros quizás los habrá aburrido. Yo siempre trato de bajarlo a tierra. Esto es historia de la filosofía antigua y bueno, por ahora estamos con Sócrates. Nos habíamos quedado con los presocráticos el programa pasado y el momento de quiebre que los historiadores de la filosofía establecen en estos tiempos son entre los presocráticos y Sócrates, que empieza a traer otro método distinto filosófico en un primer lugar, pero además también empieza a cambiar el enfoque de qué estaba, digamos, de lo que estaba filosofando, de lo que realmente necesitaba considerar con su filosofía, ¿no? No más en este sentido lo que es el origen y el principio rector del universo que veíamos con el Arjé, sino más otras cuestiones que se las conoce como los universales, o sea, como Sócrates necesitaba definir, por ejemplo, a la justicia o a la valentía o a la virtud. Vamos a ver también que en los griegos hay dos conceptos de virtud. Pero bueno, eso ya es para en unos minutos. Sócrates lo tenemos datado de que nace en el 469 a.C. en Atenas y también muere en el 399 en Atenas, también en Atenas, en su ciudad natal. Él, antes de, digamos, dedicarse a la filosofía, participó en la guerra del Peloponeso. Él fue un hoplita, que era una unidad de infantería pesada griega, aquellos famosos soldados griegos que tenían unos escudos circulares enormes, que iban desde el mentón hasta las rodillas, básicamente, con lanza en la mano derecha y en formación de falange, que para esos tiempos había sido una formación muy combativa por su organización, ¿no? Porque para esa clase de armamento que ellos portaban, bueno, no podían tener tanta movilidad y la formación de falange era realmente muy buena para combatir en ese sentido. Sócrates pelea en las batallas de Samos, Potidea, Delio, Anfípolis, y esto tenemos entendido que nos llega a través de Jenofonte, que fue un historiador militar de aquellos tiempos, que es una de las tantas fuentes de las que nos llega testimonio de que Sócrates haya pasado por el mundo, porque las otras que tenemos es de Aristófanes, que fue un dramaturgo, es decir, un tipo que se dedicaba a armar las comedias griegas o las tragedias también, que lo pone como personaje dentro de la comedia Las nubes y que, bueno, por lo que se dice, por lo que se conoce, satiriza demasiado a la personalidad del filósofo de Sócrates, lo que nos interesa. En todo caso, el que mejor lo trata es, digamos, o lo personifica es Platón en sus diálogos de juventud. Se lo conoce así a los diálogos, a las primeras obras de Platón, donde él para, digamos, manifestar su filosofía en escritos, lo que hace es colocar a Sócrates como personaje protagónico junto con otros actores de Atenas, de la Ágora o digamos, de la aristocracia ateniense. También aparecen otros personajes, no es solamente el hombre tipo de la democracia ateniense, sino también van apareciendo otros personajes, pero bueno, o sea, así se va armando el diálogo platónico, como se lo conoce, a estas obras de filosofía, donde Platón lo pone a Sócrates como protagonista. En realidad tenemos también testimonio de parte de Aristóteles de que Sócrates haya vivido efectivamente en su obra La Metafísica, donde antes de elucubrar toda su teoría filosófica, Aristóteles hace un raconto, digamos, un resumen de lo que venían siendo los filósofos hasta su tiempo, además considerando que Aristóteles había sido a su vez discípulo de Platón, ¿no? Bueno, volvemos a Platón como discípulo de Sócrates. Todo lo que podemos considerar como la filosofía socrática nos llega a través de estos diálogos que les mencionaba, de los diálogos de juventud de Platón. Los otros diálogos, que son las obras más de madurez de Platón, cuando ya va alcanzando una mayoría de edad distinta, sigue teniendo a Sócrates como personaje en sus diálogos, pero ahí ya se va, digamos, se va notando que va formando su propia línea filosófica
y en diálogos como esos podemos ver que surge la famosa alegoría de la caverna o la alegoría de la línea, que son fundamentales para el dualismo platónico. Haciendo un brevísimo repaso, la alegoría de la caverna es aquella donde se retrata a los esclavos en lo más profundo de la caverna, que la única realidad que ven es las sombras que proyectan las puntas de las lanzas de los soldados que están custodiándolos a sus espaldas, proyectadas esas puntas de lanzas por la luz de un fuego, ¿no? Bueno, es todo una construcción alegórica, una fantasía para demostrar una verdad subyacente. La alegoría de la caverna dice que uno de los esclavos logra zafar sus esposas, lo que lo tenía, digamos, apresado ahí, y empieza a darse cuenta de que toda la realidad que conocía hasta el momento, que eran las sombras, básicamente, la proyección de las lanzas, era, digamos, un mundo que no era el que estaba en la superficie, ¿no? Bueno, sale a la superficie y de tan acostumbrado a vivir en la profundidad de las cavernas, se obnubila, se queda ciego básicamente ante la luz del sol, que es lo que Platón está queriendo poner como la figura de la verdad iluminadora, ¿no? Cuando uno tiene un despertar de su conciencia, se siente bastante así, dice, todo lo que vivía hasta ahora era puras sombras, puras falsedades. En un sentido parecido, eso se relaciona con su alegoría de la línea, donde describe a las cosas del mundo sensible como apariencias y a las cosas del mundo inteligible o el mundo que se puede pensar con el intelecto como entidades, ¿no? Como algo ya conceptual donde es para él donde está la cosa misma. Pero bueno, eso ya sería profundizar mucho en la alegoría de la línea de Platón. Muy interesante y también tema para otro programa. Pero volviendo a Sócrates, digamos, en los diálogos donde más se lo encuentra en su accionar filosófico, son, por ejemplo, cuando busca el universal del concepto de la belleza, en el diálogo Hipias Mayor, o en el diálogo de Laques, el de la valentía. Tenemos otro como el de Eutifrón, donde busca, digamos, el universal de la piedad. Con Cármides, uno de los conceptos de virtud, que es la sofrosine. Para los griegos la sofrosine era el concepto de la mesura absoluta, del punto justo en cada cosa, ¿no? Digamos, de la medida más perfecta. Pero el otro concepto de virtud, que lo va a tratar en el diálogo con Protágoras, es el de la arete, que es el de la excelencia. Es el otro concepto de virtud que tenían los griegos, de la excelencia total en distintos aspectos de la propia vida del hombre. Otros diálogos que tenemos son, por ejemplo, la apología de Sócrates, que lo escribe Platón, recordando cuando Sócrates fue juzgado por la aristocracia de la polis. En su defensa, todo, digamos, lo que él presenta, él se presenta ante el tribunal, digamos, de 500 hombres, que bueno, muchos se torcieron hacia su condena, y su defensa queda retratada en este diálogo que es la apología de Sócrates. Un detalle es que el historiador que mencionábamos antes, Genofonte, también escribió una apología de Sócrates con el mismo nombre, el mismo título, pero bueno, escrita por Genofonte. Es otra obra sobre lo mismo. Y tenemos otros diálogos, como es el de Critón, donde habla de la justicia y las leyes, Gorgias con la retórica, y todos estos personajes que venimos mencionando, Critón, Gorgias, Cármides, Eutifrón, Laques, Hipias y Protágoras, y son varios otros más, todos estos son los que eran los sofistas. Los sofistas eran personajes que, como dije en el anterior programa, eran filósofos, pero que, digamos, Sócrates los viene a deschavar porque dice, ustedes primero que cobran por lo que están enseñando, cosa que para Sócrates es algo, digamos, poco noble en términos filosóficos, y además de eso es que
los sofistas en realidad lo que hacían era engatusar con la retórica que tenían para convencer al otro de que tenían un conocimiento, una sabiduría que en realidad no tenían por el cuestionamiento que les hace Sócrates sobre estas cosas. La metodología que tiene Sócrates, cuando les empieza a indagar sobre el universal de virtud, el universal de la justicia o el universal de la ley, de la piedad, es cuestionarlos en sus posturas hasta el último rincón, digamos, ser crítico todo el tiempo, preguntar, hasta que el interlocutor, el sofista en este caso, que estaba como en la otra parte del diálogo, llegue a darse cuenta de que no poseía tal conocimiento que pretendía tener y que decía tener, o mismo llegue a una contradicción con la cosa que está sosteniendo. Bueno, afirma una cosa, afirma otra, pero en sus últimas consecuencias esas dos afirmaciones terminaban en una contradicción. Muchos de estos diálogos terminan cerrando un concepto de lo universal, pero también muchos otros terminan en lo que se llama una aporía, que es básicamente de que el final del diálogo es que no tiene una resolución clara, sino que queda en una contradicción o en una paradoja, que sería una palabra más adecuada para este caso, para las aporías, ¿no? Que el diálogo simplemente termina con una reflexión filosófica, un desarrollo, pero que no tiene una conclusión, digamos, bien concluyente. Justamente lo que les mencionaba, esta es la diferencia entre el enfoque filosófico de Sócrates con los presocráticos. Los presocráticos trataban totalmente otros temas en su búsqueda filosófica. Ya les expliqué sobre el arete y la sofrosine, y este método que Sócrates tenía de preguntar era la mayéutica, así se lo conoce, que es, digamos, es concebido, el término refiere a el dar a luz o a ayudar a parir, digamos, porque básicamente funciona como si el conocimiento ya lo tuviera uno dentro suyo, pero no termina de darle una figura real hasta que lo termina de sacar a la luz con las contradicciones, con las aguas en ciertas afirmaciones, los errores en algunos lugares, pero que bueno, Sócrates lo que viene a hacer con tantas preguntas, tanto cuestionario, tanta interrogación, es dar a luz a, digamos, las conclusiones que terminan llegando a sus diálogos, ¿no? Se dice que esta práctica ya la había, digamos, hecho Zenón, que fue un discípulo de Parménides, el presocrático que mencionábamos la otra vez, pero bueno, es como a Sócrates se lo conoce como el principal exponente de la mayéutica, porque es un método que realmente fue bastante molesto en aquel momento, que es parte también por lo que se lo lleva a él a justiciarlo, diciendo que venía a subvertir a la juventud y también a descreer de los dioses de la polis ateniense, que para aquellos momentos era muy importante. Hoy básicamente la gente está muy alejada de su espiritualidad, lo podemos ver en general en todas las ciudades metropolitanas, cosmopolitas del mundo, como lo es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero en aquellos momentos de la polis griega o la antigua ciudad romana, el culto a los dioses de la ciudad era importantísimo, era muy celado el culto. Hay un momento donde el culto es muy... el culto, la religión de la ciudad era muy, digamos, escondido de los foráneos, de los visitantes, a cierto punto de que los templos casi que estaban muy cerrados hacia adentro, y no se dejaba entrar a todo el mundo, y llega un momento donde, bueno, el culto empieza a salir de los templos, de las casas sacerdotales hacia el templo público de la ciudad, y ahí, bueno, van habiendo cambios religiosos, pero esta es una de las razones, la de descreer de los dioses griegos, de los dioses de la polis ateniense, por la que se lo juzga a Sócrates, y bueno, muy lejos de ello, Sócrates lo que estaba haciendo era hacer
un procedimiento filosófico que no se había hecho hasta el momento, y cuestionando tanto a los sofistas, también les serruchaba el piso, por decirlo de alguna forma, a los políticos que en su momento se abrevaban de digamos, la sabiduría o falsa sabiduría de los sofistas del momento. Pero bueno, como mencionaba también en el anterior programa, en mi bloque, es muy cuestionable el enfoque de ver a los sofistas como estos personajes arrogantes, digamos, mercaderes del saber, o que estaban en todo tiempo equivocados, porque básicamente que, no sé si solamente o de los pocos testimonios que se tiene sobre ellos, es de justamente los diálogos platónicos, donde Sócrates es el principal protagonista y el principal crítico de los sofistas. Entonces, es como decía en el anterior programa, es como si fuéramos a querer averiguar quién fue Juan Manuel de Rosas en libros de la historia mitrista. O sea, se tiene que hacer un revisionismo sobre eso, y también los sofistas merecen un capítulo aparte, ¿no? De hecho, hoy sofista también es considerado un término despectivo, en algunos casos muy bien puesto, para algunos mercaderes de la sabiduría, como solemos ver en la televisión y muy seguido en Canal Encuentro o en algunas conferencias de la ciudad, con apellidos impronunciables. Pero bueno, concluyendo un poco mi bloque, ya estamos cerca de la hora de pasar al siguiente. Esto fue, digamos, el resumen de la vida de Sócrates y de los sofistas. Recuerden, él muere condenado a la cicuta por este tribunal ateniense de 500 hombres. Tuvo 280 votos en su contra y 220 a su favor, o sea, estuvo peleada la cuestión. Pero si quieren buscarlo, hay un cuadro muy hermoso que yo no lo traje porque lo encontré en una mala definición, pero hay buenas en internet, que es La muerte de Sócrates. Búsquenlo porque es bellísimo, y ahí van a poder verle el rostro como lo retrató un pintor francés, Jacques-Louis David. Sócrates muere para el año 399 en su ciudad natal, en Atenas. Así cerramos este bloque.